Buenos días, queridos estudiantes. Saludos a todos, bendiciones. El día de hoy voy a hacer una breve explicación sobre los dos últimos temas que hemos visto. Voy a explicar la actividad de em, áreas de figuras sombreadas y vamos a explicar también la parte de volumen y capacidad para que de pronto aquellos que no se han puesto al día logren, logren colocarse al día. Llevamos hasta el momento 3 actividades de geometría de sexto grado. Me presento nuevamente, mi nombre es Marilu González. Esta clase es de geometría para sexto grado. Bueno, voy a minimizar acá para mostrarles la guía anterior que corresponde a áreas de figuras sombreadas. Entonces, nosotros cuando vimos el tema de áreas de figuras sombreadas hablamos sobre lo que significaba. Cuando hablamos de áreas de figuras sombreadas nos referimos a que cuando colocamos o sobreponemos una figura sobre otra, el espacio que sobra es lo que se conoce como el área sombreada. Entonces, en la fase exploratoria de esta actividad van a encontrar 6 figuras, ¿verdad? Que las pueden apreciar aquí. Un hexágono de color verde, una cruz que viene siendo un dodecágono, esta de color azul que es un pentágono, el círculo, el octágono y el triángulo, ¿sí? Entonces, en esa primera fase exploratoria simplemente van a hacer un dibujo de una figura de menor área dentro de cada una de las figuras ahí dadas, ¿cierto? Pueden pintar por lo menos un rectángulo dentro de este hexágono, o un círculo dentro de la cruz, o un triángulo dentro de del pentágono, y así sucesivamente van haciendo figuras como para visualizar el concepto de lo que es una figura sombreada. En la fase de desarrollo está el concepto como tal y un ejemplo de lo que es una figura sombreada. Entonces, para calcular el área de figura sombreada, dice la fase de desarrollo, se le resta el área menor al área mayor, o con la figura sombreada se forma una figura y se calcula el área. En este caso, tenemos un cuadrado, ¿verdad? Mayor, y dentro de ese cuadrado mayor hay un cuadradito menor ubicado, ¿sí? De una forma diagonal, y nos dan el valor de cada uno de los lados de esos dos cuadrados. Y nos pide que calculemos el área sombreada, es decir, lo que sobra, es decir, esta parte de color rosado que sobra en cada una de las esquinas, esa vendría siendo el área sombreada. Entonces nos explican que para calcular el área sombreada se calcula el área del cuadrado mayor. Ya saben que para calcular el área del cuadrado se multiplica lado por lado. Pero cada una de las figuras tiene una fórmula diferente. En este caso solo nos dan el ejemplo con el área del cuadrado. Entonces, el área del cuadrado mayor es lado por lado, que sería 4 por 4. Y el cuadrado menor tiene 3 por 3. Entonces se multiplicaría 3 por 3. Entonces daría 16 centímetros cuadrados el área del cuadrado mayor menos 9 centímetros cuadrados el área del cuadrado menor. Al restarlo obtenemos el área de la parte sombreada, es decir, de las esquinas de color rosado, que corresponde a 7 centímetros cuadrados. Entonces, lo que les corresponde enviar como evidencia a mi correo sería la actividad. ¿Cómo van a desarrollar la actividad? Van a resolver unos ejercicios parecidos pero no iguales, parecidos al ejemplo que está arriba. Pero depende también de la figura que se esté analizando, porque no todas las figuras tienen la misma fórmula para el área. Recuerden que en el periodo pasado vimos las áreas de los polígonos, que para el triángulo era base por altura sobre 2, que para el cuadrado era lado por lado, que para el rectángulo era multiplicar la base por la altura, que para el círculo era pi por el valor del radio del círculo elevado al cuadrado. Entonces, sabiendo esas fórmulas es que vamos a resolver los problemas, utilizando esas fórmulas, ¿ya? No van a resolver todo multiplicando lado por lado, porque no,
Esa sería únicamente la fórmula para el cuadrado. Para las otras figuras hay otras fórmulas y ustedes ya la vieron en el periodo pasado. Bueno, entonces, en este primer ejercicio van a calcular primero el área del rectángulo, que viene siendo el área mayor. Luego van a calcular el área de los semicírculos, que viene siendo el área menor. Y lo que sobra es lo que vamos a determinar al final al momento de restar el área mayor menos el área menor, que es el área de la figura sombreada. Entonces, el área del rectángulo, ¿cómo la van a calcular? Aquí tienen una base de 8 y una altura de 2. Y como la fórmula del área del rectángulo es base por altura, van a multiplicar 8 por 2. Y eso va a ser el resultado, esa va a ser el área mayor, es decir, el área del rectángulo. Para calcular el área de los 4 semicírculos, como podemos analizarlo de dos maneras, pero podemos calcular una sola área de uno de los semicírculos y multiplicarla por 4, o podemos analizarlo que uniendo cada una de las mitades de estas figuras podemos obtener dos círculos. Imaginariamente, utilizando la imaginación, yo puedo decir, esta mitad con esta otra mitad forman un círculo y esta mitad con esta otra mitad forman un segundo círculo. Entonces, viéndolo de esa manera, puedo calcular el área de dos círculos. Entonces, primeramente, para calcular el área de un solo círculo, tengo que saber cuánto vale su radio. Y aquí no me dicen cuánto vale el radio del círculo. Recuerden que el radio va desde el punto central hacia cualquiera de los extremos. La medida que hay desde el punto medio o el centro de ese círculo a cualquiera de sus extremos. Entonces, como no sé el radio, voy a deducirlo. Entonces yo sé que a lo largo de este rectángulo en su base hay 8 centímetros. Entonces puedo deducir, si todos estos semicírculos tienen la misma medida, puedo deducir que cada uno tiene 2 centímetros de diámetro. 2 más 2 son 4, más 2 son 6, más 2 son 8. ¿Cierto? Entonces, como se puede deducir que el diámetro es de 2 centímetros, también puedo deducir que el radio, como es la mitad del diámetro, viene siendo de 1 centímetro. Entonces, para calcular el área del círculo sería 1 centímetro, que viene siendo el radio al cuadrado, multiplicado por pi, que es 3,14. Es decir, 1 centímetro por 1 centímetro, eso daría 1, por pi, que es 3,14. Eso daría pues 3,14, ¿verdad? Es decir, el área del círculo ahí me va a quedar igual al valor del pi, porque en este caso me estoy dando cuenta que el círculo tiene un valor de pi, pero como son dos círculos, entonces sería 2 por lo que me haya dado, que es 3,14. ¿Me hago entender? O sea, ustedes van a multiplicar. La fórmula del círculo es pi por radio al cuadrado, entonces van a multiplicar 3,14 por 1 por 1. Y eso les va a dar 3,14. Esa va a ser el área de un círculo. Entonces, para calcular el área de los dos círculos sería 2 por 3,14. Y lo van a colocar aquí el resultado. Cuando ya tengan el área del rectángulo, le restan el área del círculo y esa será el área de la figura sombreada. En el segundo ejercicio de ese mismo punto 1, tienen un cuadrado, que ya saben que la fórmula del cuadrado es lado por lado, y un círculo que está inscrito dentro de ese cuadrado. Entonces, para hallar el área del cuadrado, la colocamos aquí en el paso 1, área del cuadrado. Sería lado por lado. Nada más me dan el valor de un solo lado, pero como yo sé que el cuadrado mide igual en todos sus lados, entonces yo puedo decir que el otro lado del cuadrado mide también 4 metros. Entonces, para hallar el área del cuadrado sería 4 metros por 4 metros. Y eso me va a dar el área en metros cuadrados. Después voy a sacar el área del círculo, pero no me dieron el radio del círculo, pero yo lo puedo deducir. Como este círculo está inscrito dentro del cuadrado, va a tomar sus medidas, ¿verdad? A lo ancho y a lo
¿sí? Va a tomar sus dimensiones. Entonces, la dimensión o la medida que tiene en el diámetro va a ser de 4 metros. Como sabemos que el radio es la mitad del diámetro, entonces el radio será de 2 metros. Recuerden que el radio va desde el centro a cualquiera de los extremos. Es la mitad del diámetro, 2 metros. Entonces, aquí van a colocar en el paso 2 área del círculo. Y eso va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Es decir, 3,14. En este caso sería por 2 metros por 2 metros, ¿verdad? 2 metros sería el radio al cuadrado, el radio. Pero como es radio al cuadrado, hay que multiplicar entonces 2 veces ese radio. 3,14 por 2 metros por 2 metros. Cuando ya tengan el resultado del área del cuadrado y el resultado del área del círculo, lo restan. Y esa va a ser el área de la figura sombreada, es decir, el área de las esquinas que sobran de restar el cuadrado menos el círculo que está dentro de él. Y ese va a ser el resultado de restar esos dos valores. En el segundo punto dice una obra de arte de forma rectangular con base de 60 centímetros y altura de 40. El color principal ocupa el área triangular inscrita en el rectángulo. ¿Cuál es el área de la obra que no corresponde al color principal? En este caso, imaginémonos una obra de arte es uno le llama cuadro, ¿verdad? El cuadro que uno de pronto cuelga en su casa o un cuadro en un museo o algo por el estilo. Dice que una obra de arte tiene dentro un dibujo que tiene forma de un triángulo, ¿sí? Dice una obra de arte tiene forma rectangular, o sea, como tal la obra de arte tiene forma de rectángulo, pero dentro de ese rectángulo dice que el color principal tiene un área triangular, es decir, hay un triángulo dentro del cuadro que está inscrito dentro de ese rectángulo. Entonces, el resto de la obra está pintada de otros colores y preguntan, ¿cuál es el área de la obra que no corresponde al color principal? Entonces, el área mayor viene siendo toda el área de la obra de arte, que es un rectángulo. Entonces, van a multiplicar 60 por 40. 60 centímetros por 40 centímetros, que corresponde a la fórmula del rectángulo, base por altura. Y eso les va a dar un valor en centímetros al cuadrado. Luego van a sacar el área del triángulo. El triángulo se define su fórmula como base por altura sobre 2, es decir, base por altura y dividido entre 2. O sea que para hallar el área del triángulo multiplicarían 60 por 40 y luego lo que les dé los dividen entre 2. Cuando ya tengan el área del rectángulo y el área del triángulo, los restan. Y esa va a ser el área de la obra que no corresponde al color principal, es decir, el área que sobra, ¿verdad? El área que sobra, el área que está pintada de otros colores. ¿Sí? Es el mismo procedimiento que los dos ejercicios anteriores. Y el último ejercicio dice, en un centro comercial se observa una baldosa cuadrada con el siguiente diseño. Entonces nos podemos dar cuenta que esos dos semicírculos, si yo los uniera imaginariamente, formarían un círculo, ¿verdad? Y me estoy dando cuenta también que el área mayor que está donde están inscritos esos dos semicírculos es un cuadrado. Es una baldosa, ¿no? Las baldosas son cuadradas. Entonces me preguntan, ¿a cuánto equivale el área de la figura? Lo que me están preguntando es cuánto equivale el área de la figura sombreada, ¿no? En este caso de la figura sombreada. Entonces van a calcular primero el área del cuadrado. ¿Cómo es el área del cuadrado? Lado por lado. Como sabemos que el cuadrado tiene una misma medida en todos sus lados, si me dan uno solo, ya yo sé cuánto vale el otro. Me dicen que vale 10 centímetros un lado del cuadrado. Entonces voy a multiplicar 10 por 10 para hallar el área del cuadrado mayor. Luego, para hallar el área del círculo, tengo que deducir cuál es el radio. Deducir porque no me lo dan.
¿verdad? Deducir es pronto sacar una conclusión a partir de un dato que me den. Entonces puedo deducir que el área que el radio del círculo o del semicírculo, que viene siendo la mitad del diámetro, debe ser de 5, ¿verdad? Si el diámetro es de 10, el radio debe ser de 5 centímetros. Entonces, para calcular el área de este círculo, ¿verdad? Es un círculo porque este semicírculo con este otro semicírculo forman un círculo completo. Entonces, para calcular el área del círculo completo vendría siendo pi por el radio al cuadrado, es decir, 3,14 por el radio, que viene siendo 5 centímetros, por 5 centímetros. ¿Ya? Cuando ya tengan las dos áreas, el resultado del área del cuadrado y el resultado del área del círculo, ya van a obtener el área de la figura sombreada, que es la que sobra. Entonces van a restar esos dos valores y les va a dar el área de la parte sombreada, que vendría siendo la figurita de color negro. Ya, lo que sobra. Después me dicen en la B, si un almacén tiene 15 de estas baldosas, ¿cuánto es el área del diseño sin sombrear? Sin sombrear. Ahí dice son, pero ahí es un error, sería sin sombrear. El área sin sombrear viene siendo el área del círculo. Entonces, para hallar el área de las 15 baldosas sin sombrear, van a multiplicar el área que les dio el círculo por 15 y ahí van a obtener el resultado. Y esa sería la actividad de áreas de figuras sombreadas. Y el tema entonces que les correspondía para esta semana viene siendo volumen y capacidad. Entonces, voy a explicar esta parte. Entonces, volumen, ¿a qué se refiere el volumen? El volumen se refiere a aquel espacio que ocupa no una figura, sino un cuerpo geométrico, ¿cierto? Ya no vamos a hablar de figuras geométricas, sino de cuerpos geométricos. Cuando hablemos de volumen y de capacidad, estaremos hablando de cuerpos geométricos. Entonces, en la primera fase exploratoria, vamos a identificar el concepto de volumen. El volumen se mide en unidades cúbicas. Imagínense un cuerpo compuesto por muchos cubos, ¿verdad? Entonces aquí por lo menos tengo una primera torre, otra y varias figuras tengo ahí. Todos son cuerpos geométricos porque tienen 3 dimensiones. Los cuerpos geométricos no son planos, sino tridimensionales, ¿verdad? Ya salen de lo plano, ¿verdad? Salen más allá del dibujo y se les puede ver de pronto varias caras, se puede proyectar desde diferentes puntos de vista y todo eso. Entonces, cuando podemos analizar un cuerpo, vamos a identificar 3 dimensiones. En este caso, podemos darnos cuenta que están conformados simplemente, no nos están dando las dimensiones, es decir, las medidas de sus lados, sino que nos están dando las medidas, nos están dando, perdón, la cantidad de unidades cúbicas de las cuales están formados. Entonces, como el volumen se representa por unidades cúbicas, vamos a identificar cuántas unidades cúbicas hay en cada torre para hacer esta fase exploratoria. Pues por lo menos aquí en esta primera torre hay 4 unidades cúbicas. Entonces aquí van a colocar 4 unidades cúbicas. Y así van a identificar cuántas unidades hay en la segunda figura, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la sexta figura. Nada más es contar cuántas unidades cúbicas hay. ¿Ya? Como para introducir al tema de volumen, que se mide en unidades cúbicas. Bueno, ¿qué viene siendo el volumen? ¿O cuáles vienen siendo las unidades de volumen? Las unidades de volumen se emplean para medir el espacio que ocupa un cuerpo, como les decía yo. No sería el espacio que ocupa una figura, sino un cuerpo. Porque cuando hablábamos de área, sí nos referíamos al espacio que ocupa una figura plana, ¿verdad? El área sí es sobre superficie plana, mientras que el volumen es sobre un cuerpo. El volumen se mide en múltiplos y submúltiplos del metro cúbico, es decir, el metro cúbico es la unidad fundamental. De ahí para arriba tenemos los múltiplos y de ahí para abajo tenemos los submúltiplos.
Comercialmente las más utilizadas son el centímetro cúbico y el metro cúbico. Entonces, vemos aquí la escalera de la conversión de las unidades de volumen. Entonces, las unidades de volumen van a estar elevadas a la 3 o al cubo, ¿verdad? Y se representan con un cubo. Un metro cúbico es un cubo que tiene 1 metro de base por 1 metro de ancho por 1 metro de alto, ¿verdad? Entonces, para convertir a unidades superiores, debo dividir entre 1000 cada vez que suba cada escalón. Y de unidades superiores a inferiores, debo multiplicar por 1000 cada vez que baje en cada escalón. Entonces, antes vimos que para convertir en el sistema longitudinal, hablábamos que habría que hacerlo por 10 y entre 10. Cuando hablamos de unidades de superficie, que era el área, hablamos de que eran unidades al cuadrado. Entonces multiplicábamos por 100 y dividíamos entre 100. Ahora que estamos en el volumen, que son unidades cúbicas, vamos a multiplicar por 1000 y a dividir entre 1000 cada vez que subamos o cada vez que bajemos un escalón. Cuando bajemos, multiplicamos por 1000. Cuando subamos, dividimos entre 1000 por cada escalón. Entonces, de kilómetro cúbico a hectómetro cúbico por 1000. De hectómetro cúbico a decámetro cúbico por 1000. De decámetro cúbico a metro cúbico por 1000. De metro cúbico a decímetro cúbico por 1000. De decímetro cúbico a centímetro cúbico por 1000. Y de centímetro cúbico a milímetro cúbico por 1000. Y si voy hacia arriba sería entre 1000. De milímetro cúbico a centímetro cúbico entre 1000. De centímetro cúbico a decímetro cúbico entre 1000. De decímetro cúbico a metro cúbico entre 1000. De metro cúbico a decámetro cúbico entre 1000. Y de decámetro cúbico a hectómetro cúbico entre 1000. Y de hectómetro cúbico a kilómetro cúbico entre 1000. De abajo hacia arriba se divide, de arriba hacia abajo se multiplica. Listo. Entonces, como son unidades al cubo, la capacidad va a ser más grande. Entonces, cuando son unidades al cubo, el espacio ocupado pues se va a proyectar mayor. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, 1 kilómetro cúbico equivale a 1000 millones de metros cúbicos. Quiere decir que un cubo que tenga 1 kilómetro por cada lado va a poder contener hasta 1000 millones de cubitos que tengan 1 metro de cada lado. Un hectómetro cúbico vienen siendo 1 millón de metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que un hectómetro cúbico que tenga 1 hectómetro, es decir, 100 metros de cada lado, le van a caber 1 millón de cubitos que tengan cada uno 1 metro de cada lado. Un decámetro cúbico serían 1000 metros cúbicos. Quiere decir que a un cubo que tenga 10 metros de cada lado, un decámetro, 10 metros de cada lado, de cada arista, le pueden caber hasta 1000 cubitos de 1 metro cúbico de cada lado. Como el metro cúbico es la unidad fundamental, todo lo van a relacionar con el metro cúbico. Entonces, hacia abajo también vamos a relacionarlo con el metro cúbico. El metro cúbico sería mayor que todas las unidades de decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Entonces, como el metro cúbico es mayor, vamos a decir, si yo al metro cúbico lo divido en 1000 partes, ¿verdad? Esto es una milésima, 0,001 corresponde a una milésima. Entonces, si yo divido el metro cúbico en 1000 partes, cada una de esas partes va a tener una medida de 1 decímetro por cada lado, ¿sí? Es decir, de 10 centímetros por cada lado. Si yo divido el metro cúbico en 1 millón de partes, esto es una millonésima, entonces voy a obtener 1 millón de cubos que tengan 1 centímetro de cada lado. Y si yo divido 1 metro cúbico en 1000 millones de partes, entonces cada una de esas partes va a tener una medida de 1 milímetro de cada lado. Es decir, en 1 metro cúbico caben 1000 millones de milímetros cúbicos o 1 millón de centímetros cúbicos o 1000 decímetros cúbicos, ¿sí? Bueno, hasta ahí sería volumen.
hasta ahí sería lo que de pronto podemos hablar de volumen, ¿verdad? Vamos ahora a tocar el tema de capacidad. Entonces, ¿qué viene siendo la capacidad? La capacidad se relaciona con el volumen y de pronto llega a tener de pronto confusión, pero no son lo mismo. La capacidad representa la cantidad que le puede contener, la cantidad de líquido, de materia que puede contener un cuerpo geométrico, ¿verdad? Cualquier cuerpo. Entonces, esa cantidad o esa capacidad se mide en litros. Esa capacidad de los cuerpos se mide en litros. Entonces, hacia arriba, la unidad fundamental viene siendo el litro, ¿verdad? Dice, la principal unidad de medir la capacidad es el litro. Sus múltiplos son el kilolitro, el hectolitro y el decalitro. Sus submúltiplos son el decilitro, el centilitro y el mililitro. Entonces, la capacidad viene siendo la cantidad como de materia que podemos contener en un cuerpo geométrico, en un cuerpo cualquiera. Entonces, al ser el litro la unidad fundamental y al ser estas unidades lineales, porque son unidades lineales, no son al cuadrado ni al cubo, son lineales, entonces al convertirlas solamente habría que multiplicar por 10 o dividir entre 10. Entonces, así las cosas, si el litro está en el centro de la escala de conversión de la capacidad, hacia arriba tenemos el decalitro, el hectolitro y el kilolitro, y hacia abajo tenemos el decilitro, el centilitro y el mililitro. Para convertir de una unidad mayor a una unidad menor, solamente voy a multiplicar por 10, porque son unidades lineales. No están elevadas ni al cuadrado, ni al cubo, ni a nada que se le parezca, son lineales. Entonces, para convertir de arriba hacia abajo, multiplico por 10. De kilolitro a hectolitro por 10, de hectolitro a decalitro por 10, de decalitro a litro por 10, de litro a decilitro por 10, de decilitro a centilitro por 10 y de centilitro a mililitro por 10. Si voy de abajo hacia arriba, es decir, de una unidad inferior a una unidad superior, de mililitro a centilitro entre 10, de centilitro a decilitro entre 10, de decilitro a litro entre 10, de litro a decalitro entre 10, de decalitro a hectolitro entre 10 y de hectolitro a kilolitro entre 10. ¿Sí? Entonces la conversión va a ser o por 10 o entre 10, dependiendo de cómo vayamos haciéndola. Entonces, así como habíamos ahorita hablado de las unidades de volumen, también las unidades de capacidad tienen sus equivalencias. Un kilolitro entonces equivale a 1000 litros, es decir, que un kilolitro son 1000 litros, ¿verdad? 1000 litros contenidos en un espacio. Un hectolitro serían 100 litros contenidos en un cuerpo o en un espacio, sí, en un cuerpo o en un espacio. Un decalitro corresponde a 10 litros. Un decilitro vendría siendo la décima parte de un litro. Si yo tomo un litro y lo divido en 10 partes, cada una de esas partes corresponde a un decilitro. Un centilitro sería la centésima parte de un litro. Si yo divido un litro en 100 partes, cada una de esas partes corresponde a un centilitro. Y un mililitro sería de un litro la milésima parte. Es decir, si yo divido el litro en 1000 partes, cada una de esas partes corresponde a un mililitro. ¿Sí? Entonces, a partir de esta explicación viene la actividad que les toca, la tercera actividad. Esta sería la tercera. La primera que yo la expliqué cuando estábamos de forma sincrónica a través de la clase. La segunda que fue la que expliqué de áreas de figura sombreada, y esta sería la tercera actividad de este tercer periodo. Entonces, como ven, en esta primera parte tienen la fase exploratoria, que ya les dije que consiste en colocar la cantidad de unidades cúbicas que tiene cada figura, cuántos cubitos hay en cada figura. Nada más. La fase de desarrollo, que es la explicación que les acabo de hacer. Bueno, se me olvidó decirles esta parte de aquí. La capacidad y el volumen se relacionan de una manera, ¿cierto? El kilolitro
corresponde a 1 metro cúbico. O sea, que yo dentro de 1 metro cúbico puedo vertir hasta 1000 litros. Derramar, llenar hasta 1000 litros. El decímetro cúbico corresponde al litro. Es decir, que en un decímetro cúbico, en un cubo de 10 centímetros de lado, yo puedo vertir, puedo llenar hasta con 1 decilitro, es decir, con 10 litros. Perdón, 1 litro, un decímetro cúbico se le puede vertir 1 litro. Un decímetro cúbico se le puede vertir 1 litro, así es. Entonces, ustedes pueden hacer el experimento, pueden hacer un cubo de 10 centímetros de lado y vertir sobre él 1 litro. Toman una jarra que tenga la medida de 1 litro o una botella que tenga una medida de 1 litro, la llenan de agua y la pueden derramar, vertir sobre el cubo de 10 centímetros de lado y se darán cuenta que tiene una relación de capacidad, ¿verdad? Que se va a llenar ese cubo y no va a sobrar. Y 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Entonces ustedes a veces verán que los medicamentos vienen, por ejemplo, en unidades de centímetros cúbicos o en mililitros. Ambas corresponden a lo mismo, centímetro cúbico y mililitro. Bueno, ¿qué van a hacer en la actividad? La actividad es sencilla. En el primer punto van a hacer lo mismo que se hizo en la fase exploratoria. Van a contar las cantidades de unidades cúbicas que contiene cada figura, ¿sí? Las que están apiladas. Este cuadrito que tienen aquí abajo no significa nada, simplemente significa unidad cúbica, ¿sí? Lo que van a contar son los cuadritos que están en cada una de las pilas, las que están apiladas en forma de figura, ¿cierto? Entonces van a contarlos y me colocan aquí la cantidad de unidades cúbicas que contiene cada figura. Las figuras de color naranja, la azul, la amarilla, la morada, la verde y la rosada. Y colocan aquí en el cuadrito, o si quieren lo imprimen y lo escriben, también colocan la cantidad de unidades cúbicas. En el segundo punto van a hacer conversiones, ¿verdad? Van a convertir unidades de volumen. Entonces van a convertir de kilómetro cúbico a hectómetro cúbico. Entonces tienen que primero mirar cuántos escalones hay de kilómetro cúbico a hectómetro cúbico. Solo hay un escalón de diferencia. Entonces para convertir de kilómetro a hectómetro, como vamos de mayor a menor, se multiplicaría por 1000. El 2 lo multiplicaríamos por 1000 y ese sería el resultado. De kilómetro a decámetro hay 2 escalones de diferencia. Entonces este 0,67 lo van a multiplicar por 1000 y luego otra vez por 1000 porque son 2 escalones de diferencia. De kilómetro a metro cúbico hay 3 escalones de diferencia. Entonces este valor 0,008 lo van a multiplicar por 1000 y lo que les dé luego por 1000 y lo que les dé luego nuevamente por 1000. Es decir, 3 veces lo van a multiplicar por 1000. Que no es lo mismo que multiplicar por 3000, ¿oyeron? No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que multiplicar en ese sentido por 1000, en ese orden, por 1000 y por 1000. Luego de metro cúbico a decímetro cúbico solo hay una unidad de diferencia, entonces un escalón de diferencia, entonces se multiplicaría 0,05 metros cúbicos por 1000 para obtener decímetro cúbico. De metro cúbico a hectómetro cúbico iría subiendo, entonces habría que dividir. Entonces se divide dependiendo de los escalones. Hay 2 escalones de diferencia de metro cúbico a hectómetro cúbico, entonces se divide el 6 entre 1000 y luego lo que me dé lo vuelvo a dividir entre 1000. Luego de kilómetro cúbico a decámetro cúbico, que serían 2 escalones de diferencia, entonces sería 9,67 por 1000 y luego por 1000 y lo que les dé lo colocan ahí. 0,19003 kilómetros cúbicos a decímetro cúbico. Bueno, ese sería de kilómetro a decímetro cúbico. Habría 1, 2, 3, 4 unidades de diferencia, 4 escalas de diferencia. Vendría bajando, entonces habría que multiplicar 0,19003 por 1000, luego lo que les dé nuevamente por 1000, luego lo que les dé nuevamente por 1000 y luego lo que les dé nuevamente por 1000, es decir, 4 veces sucesivas por 1000, que no es lo mismo. No vayan a hacer ese error de multiplicar por 4000 porque no va a dar lo mismo.
Luego, de kilómetro cúbico a metro cúbico, habrían 3 unidades, 3 escalas de diferencia. Entonces habría que multiplicar 7,003 por 1000, luego por 1000 y luego por 1000. Y van a obtener ahí el valor en metros cúbicos. En el punto 3, la conversión va a ser, pero de unidades de capacidad, de litros a otras unidades o cualquier unidad de capacidad. Entonces aquí tenemos de litro a decilitro. Para convertir de litro a decilitro, el decilitro está por debajo del litro. Se multiplicaría 2 por 10. Recuerden que como son lineales, sería por 10 o entre 10. La otra sería 3 kilolitros a hectolitros, sería también por 10, porque de kilolitro a hectolitro solo hay una escala de diferencia. Entonces sería también 3 por 10. El tercero, de litro a decalitro, ya iría subiendo. Entonces habría que dividir de litro a decalitro. 130 entre 10, porque también hay un solo escalón de diferencia. De decalitro a centilitro, ya ese vendría bajando. Entonces, de decalitro a centilitro hay 1, 2, 3 unidades de diferencia. Entonces sería 32 por 10, luego lo que le dé por 10 y luego lo que le dé por 10. Es decir, no van a multiplicar por 30, sino por 10, por 10, por 10. 32 por 10, luego por 10 y luego por 10, porque hay 3 escalas de diferencia entre ellos dos. De centilitro a litro va de abajo hacia arriba, entonces habría que dividir entre 10 y luego entre 10, porque hay 2 unidades de diferencia entre el centilitro y el litro, 2 escalas de diferencia. Entonces se divide 2 veces entre 10, primero entre 10, lo que me dé luego entre 10, que no es lo mismo que dividir entre 20. Recuerden eso, no vayan a cometer ese error. Luego de hectolitro a litro. Hectolitro a litro, entonces habría 2 unidades, 2 escalas de diferencia. Entonces, habría que multiplicar 201 por 10 y luego por 10. De decilitro a mililitro. Decilitro también tiene, a mililitro tiene 2 unidades de diferencia, entonces también habría que multiplicar porque viene bajando. 79 por 10 y luego por 10. De mililitro a decilitro. Tenemos de mililitro a decilitro, vendría subiendo. De mililitro, centilitro, luego viene decilitro. Entonces habría que dividir 13.000 entre 10 y luego lo que me dé lo divido nuevamente entre 10 y ese sería el resultado. De hectolitro a decalitro, no, perdón, a decilitro. De hectolitro a decilitro vendría siendo 1, 2, 3 unidades o 3 escalas de diferencia. Entonces, como viene bajando, habría que multiplicar 51 por 10, luego por 10, luego por 10. ¿Sí? De litro a hectolitro iría subiendo. Entonces habría que dividir 800 entre 10, dos unidades. Entonces habría que dividir 2 veces. 800 entre 10 y luego lo que me dé entre 10 para que me quede en hectolitro. De centilitro a litro. De centilitro a litro hay 2 unidades de diferencia. Entonces se dividiría 4800 entre 10 y luego entre 10 porque iría subiendo. De litro a mililitro vendría 1, 2, 3. Serían 3 escalas de diferencia. Entonces, como viene bajando, habría que multiplicar 78 por 10, luego por 10 y luego por 10. De decalitro a centilitro. Decalitro, viene litro, viene decilitro y centilitro. Serían 3, ¿verdad? Entonces habría que multiplicar por 10, 80 por 10, luego por 10 y luego por 10. De mililitro a decilitro. De mililitro a decilitro. Entonces habría mililitro hacia arriba centímetro y decilitro. O sea que habría que dividir entre 2. Dos veces. No es dividir entre 2, disculpen. Es dividir entre 10 2 veces. Entonces 91.000 entre 10 y luego lo que me dé nuevamente entre 10. No vayan a cometer el error de dividir entre 20. Siempre dividen entre 10 y luego nuevamente entre 10. De litro a centilitro habrían 2 unidades de 2 escalas de unidades de diferencia. Entonces se multiplicaría 102 por 10 y luego por 10. De decalitro a kilolitro
de decalitro a kilolitro. Iría subiendo. Decalitro, luego viene hectolitro, luego viene kilolitro. O sea que tendría que subir 2 escalones. Entonces, al subir hay que dividir. Entonces, dividirían 14.900 entre 10 y luego entre 10. Luego el cuarto punto, nada más, es lo más sencillo. Van a tratar de identificar qué cantidad tiene o qué capacidad tiene cada jarra de cada jardinero. Dice, selecciona la regadera o ¿sí? La jarrita o la regadera que tiene de capacidad cada jardinero. Entonces, cada jardinero tiene 2 regaderas. Entonces, van a comparar qué es mayor, si 20 litros o 200 decalitros. Recuerden que cuando nos dicen decalitros son por cada decalitro hay 10 litros. Entonces, la que sea mayor, la que tenga más capacidad, esa es la que van a tachar o la van a encerrar, ¿sí? O le van a hacer alguna marca para poder identificar cuál sería la mayor. 48 centilitros y 48 decilitros. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es la unidad mayor? Entonces marcan ahí. 5.500 mililitros y 55 litros. Recuerden que el mililitro viene siendo la milésima parte de un litro. Entonces comparen ahí cuál de las dos cantidades tiene más. Aquí 6 kilolitros, recuerden que un kilolitro son 1000 litros, y 600 hectolitros, recuerden que un hectolitro son 100 litros. 12 litros y 1200 decilitros, recuerden que un decilitro viene siendo la centésima parte de un litro. Entonces van a señalar entonces cuál es de la... Cada uno tiene una regadera que tiene más capacidad. Van a señalar cuál de las dos regaderas de cada jardinero tiene mayor capacidad. Y esa sería toda la actividad, que también está muy sencilla. Entonces los dejo hasta ahí. Espero que logren hacer la actividad. Cualquier cosa me escriben por interno. Bendiciones.